Gracias Dios por esta mañana. Gracias Dios por esta serie sobre el Espíritu Santo, que hemos aprendido mucho de quién es el Espíritu Santo. No qué es, sino quién es, porque es una persona. Hemos podido no solamente tener ese conocimiento, sino también esa experiencia, sentir el Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas, tocando nuestros corazones. Amén. Hoy quiero finalizar esta serie acerca del Espíritu Santo. Si pueden encargar mi presentación, les agradecería un mundísimo, gracias. Y desde el milagro de Pentecostés, cuando nació la iglesia, los hechos que siguieron a esos eventos realmente fueron hechos sobrenaturales, hechos sorprendentes. Dios se movió poderosamente con su iglesia. Acontecimientos como la resurrección de Dorcas y Eutico, los milagros de los apóstoles que ellos hicieron. Dice que Pedro, solo su sombra al pasar, sanaba enfermos. Cuando un ángel protegió al apóstol Pedro para sacarlo de la cárcel, le guió para que vaya al lugar donde estaban orando por él. Los demonios que usaron a magos, adivinos, vagabundos para atacar y querer destruir la iglesia recién formándose. La predicación del evangelio, donde grandes multitudes se convirtieron y formaron parte de la iglesia. El número de creyentes de 120 que estaban reunidos en el aposento alto dice que aumentó a 3,120, después a 8,120. Eso ustedes pueden ver en Hechos capítulo 4 versículo 4. Y en Hechos 5 dice que ya grandes multitudes de hombres y mujeres llegaban a la iglesia, estaban conociendo del Señor Jesús. Pablo predicó el evangelio a carceleros. Pablo predicó el evangelio a filósofos. Recuerdan en Atenas cuando estaba lleno el Areópago, y 2 de esos filósofos de ese tiempo se convirtieron y creyeron en Jesús. Predicó a autoridades, a potentados, con toda la autoridad que él tenía, entregada por Dios por medio del Espíritu Santo. Por último, la historia que comenzó en una reunión de oración termina con alabanzas a Dios en la celda de una prisión. Lo que el Espíritu Santo empezó en la primera iglesia no ha terminado, no ha parado. Él sigue haciendo eso con nosotros ahora en nuestra iglesia, en nuestro ser. Él continúa, Él no ha terminado. Jesucristo dijo que Él va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, que Él no nos va a dejar solos. Por eso envió su promesa, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Él continúa haciendo esas obras a través de nosotros, los milagros, las profecías, las visiones, los sueños. Multitud que entregan su vida a Jesús y le reconocen como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Todos estos acontecimientos están relatados en el libro de los Hechos. Y hoy yo quisiera que vayan a ese precioso libro en el capítulo 16. Si todos están con su Biblia, vámonos a Hechos capítulo 16. Y hoy quiero compartirles una de las historias de lo que yo mencioné al comienzo, de la predicación de Pablo y Silas a un carcelero. Entonces, en Hechos 16, estamos ahí, pongan ahí un apunte entre el versículo 16 y 35. Ahí vamos a estar hoy enfocados, ¿ok? Hechos 16, los versículos de 16 al 35. Voy a utilizar la traducción en lenguaje actual, que es una forma narrativa, para mí que es más narrativa que la Reina Valera. Pero ustedes en la Reina Valera, yo voy a ir diciendo los versículos para que puedan seguir lo que estoy comentando y lo que estoy conversando. Para entrar en contexto de lo que estamos hoy, lo que vamos a hablar hoy, yo quisiera que vayamos unos versículos antes de 16. Empecemos en el versículo del 6 al 9 de Hechos 16. ¿Ok? Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos.
en Macedonia. ¿Y qué estaban haciendo ellos allá? ¿Cómo fueron allá? Obviamente ellos estaban obedeciendo al Espíritu Santo. Obedientes al Espíritu Santo, se fueron para Filipos, a Macedonia, la primera ciudad ahí en Europa donde empezó el Evangelio. Entonces, ¿cómo llegaron allá? Eso es importante. El versículo del 6 al 9 dice la Escritura: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El versículo 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Wow. Fíjense estas dos partes. El Espíritu Santo. Pablo y Silas, ¿a dónde quieren ir? A Asia. Pero el Espíritu Santo les prohíbe ir allá. Luego dicen, bueno, entonces vamos a Bitinia, estamos en camino, podemos ir allá. Pero el Espíritu Santo no les permite ir allá. El versículo 8: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. El 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y es sorprendente. Dios sabe lo que Él hace. Él tiene todas las cosas bajo control. Entonces yo les pregunto, ¿cómo llegaron a Filipos Pablo y Silas? ¿Cómo nos dice que llegaron a Filipos? ¿Quién les guió? El Espíritu Santo. Ellos obedecieron al Espíritu Santo. ¿Cuáles eran los planes que ellos tenían? Que yo estoy seguro que eran planes excelentes, buenísimos. Porque ¿cómo no llevar el Evangelio a Asia? ¿Cómo no llevar el Evangelio a Bitinia? Pero el Espíritu Santo les dice: no, vayan a Macedonia. Recibe Pablo una visión de un hombre pidiendo ayuda. ¿Cuáles son esos planes que tú tienes en tu vida? ¿Cómo has hecho esos planes? No eran malos planes, eran súper buenos planes los que tenía Pablo. Pero el Espíritu Santo tenía sus planes para ellos. En esta mañana queremos obedecer al Espíritu Santo, lo que Él nos pide, lo que Él nos muestra a través de su palabra, lo que Él nos muestra buscando consejo. Dice que en la multitud de consejos hay victoria. Cuando tú tienes que hacer algo, vas y buscas consejo de tus ancianos, de tus líderes, de tus padres. Hablas con tu esposa, tomas decisiones juntos. En esta mañana yo quisiera, hermanos, poner nuestra mano en el corazón y decir: Señor, hoy pongo al lado mis planes y quiero que pongas tus planes en mi vida, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces queremos ser obedientes a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Queremos ser obedientes a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces les animo, pongamos nuestra mano en el corazón y digamos: amado Dios, en esta mañana yo quiero dejar al lado mis planes y hacer tus planes en mi vida. Eso es lo que quiero. Amén. Muy bien. ¿Cómo estamos, iglesia? Dios tiene planes para ti hoy, esta mañana. Debemos ser obedientes a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Y eso es lo que quiero compartirles hoy: ser obedientes al Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 14, el versículo 12 dice que hay camino que el hombre le parece
derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la Escritura. Qué buena idea que tengo, que increíble los planes que tengo para mi vida, para mi familia, pero a veces esos planes no están de acuerdo a los planes de Dios. Entonces debemos estar sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y Pablo y Silas eran obedientes a lo que el Espíritu Santo les decía. Y vemos eso en la Escritura. Ellos querían ir a Asia. ¿Y fueron a dónde? A Macedonia. Dios les dio una visión. En Romanos 12:2 dice: no os amolden al mundo actual. Casi voto diciendo amolden, disculparán. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice que es la voluntad de Dios? ¿Seguros que es buena? Segurísimos. Hacer la voluntad de Dios es bueno. Sí, es agradable y es perfecto. Dios tiene planes mucho más altos que los nuestros, ¿sí o no? Sí, eso creemos. Eso lo queremos experimentar, vivir, porque sabemos: Señor, si yo estoy en tus manos, si estoy en tus planes, van a ser buenos, agradables y perfectos. Entonces, ahora sí, vámonos por favor a Hechos capítulo 16, los versículos del 16 al 35. Ok, la Escritura dice: un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu dice aquí la Escritura, que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. El versículo 17: la muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. En otra versión, y me gusta esta versión, dice que la muchacha le seguía por toda la ciudad cantando: estos hombres son hijos de Dios, son hombres de Dios, y viene a decirles que Dios puede sanarles. Y dice que toditos los días, ni bien Pablo y Silas salían y sus otros dos amigos también con ellos, esta mujer les perseguía por toda la ciudad y les cantaba: estos hombres son hombres de Dios y Dios quiere salvarlos. Lo que dice la Escritura. Entonces yo dije: imagínate tener una persona que te levantas, que estás en la calle, que te vas por la Sucre, que te vas por la Borrero, que sales, luego bajas por la Todos Santos y está esta mujer atrás tuyo cantándote una y otra vez, una y otra vez. Entonces yo digo, más o menos algo así. Si estuviera en estos tiempos esta mujer que estaba con este demonio de adivinación, ¿no es cierto? Más o menos, si tenemos audio ahí, mis queridos amigos, Johncito, si estamos con audio ahí, pilas DJ, más o menos yo me imagino algo así, ¿no? Me despierto y ya está atrás de nosotros queriendo decirnos cosas, y más o menos algo así. Uy, no salió el audio. Okidoki, no importa. En fin, estos dos muchachos son hombres de Dios, o estos hombres son hombres de Dios, y les pido hoy que ellos son los que pueden salvarlos. No hay problema, no se preocupen, Johncito. Entonces, fíjense el versículo 18. Dice: la muchacha hizo eso durante varios días y hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. ¿A quién le habló Pablo? A la muchacha. Dice que al espíritu, le ordenó al espíritu: sal de ella. Y el espíritu salió, se fue. Una situación parecida en Marcos capítulo 1 versículo 24 sucedió con Jesucristo. Dice que un endemoniado, cuando entró en la sinagoga, reconoció a Jesús y le dijo: este es el nombre santo de Dios. Esos espíritus enseguida reconocieron. Y obviamente reconocían a Pablo, porque Pablo era guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él obedecía al Espíritu Santo. Entonces,
Ahora sí, Pablo y Silas, guiados por el Espíritu Santo, están en Filipo, sacan ese demonio y se metieron en problemas. Cuando tú haces las cosas bien, algunas veces tienes inconvenientes y te metes en situaciones que no son tan chéveres. ¿Cuál era la voluntad de Dios para nosotros? Segurísimos. Y ellos entendían eso. Ellos cambiarían sus planes si hubieran sabido que si iban a Asia y ahora van a Macedonia, y ahora en Macedonia Pablo y Silas van a ir. Ellos hacían la voluntad de Dios, obedecían lo que el Espíritu Santo les decía. Y eso debemos hacer nosotros, hermanos. Entonces, en el versículo 19, pero los dueños de la muchacha, y aquí voy a leer de recorrido, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. El versículo 20. Allí les dijeron a los jueces: estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. El 21. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. Versículo 22. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpeados bastante, los soldados les metieron en la cárcel y les ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies y manos con fuertes cadenas. En otras versiones dice con un cepo, que es una cosa de madera que les ponía en sus pies para inmovilizarlos completamente. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras que los otros prisioneros escuchaban. La cárcel, están en el lugar más oscuro, les pusieron en el lugar más lejano, más separado, más aislado, encadenados, azotados, golpeados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Dios tenía un plan para Pablo, para Silas. Dios tiene un plan mucho más grande que tus planes. Versículo 26, cerca de la medianoche, bueno, eso ya dije, en el versículo 26. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Vemos un milagro aquí. El 27, cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí, no hagas eso. El 29, el carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo a la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron que él cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. El 32, Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó sus heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El versículo 34, el carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Por la mañana los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que dejara libres a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. Esta es la historia de Pablo y Silas en la cárcel y cómo Dios les liberó. Resumido muy rápidamente, Dios, por medio de su Espíritu Santo, les impide ir a Asia y les lleva a Filipos. Obviamente Pablo hacía lo que el Espíritu Santo le pedía que haga. Él era obediente al Espíritu Santo. Nosotros debemos ser obedientes al Espíritu Santo. El mundo sería muy distinto si haríamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas serían diferentes. Pero estamos a veces tan enfocados en lo que nosotros, en nuestros planes, en lo que yo voy a hacer. O muchas veces ni nos importa las cosas que podemos hacer o lo que los otros pueden hacer.
A veces no tenemos ni le damos importancia. Y eso es lo peor, cuando no queremos hacer nada. Ejemplos de eso, cuando estamos haciendo nuestros planes. Muchos maridos vienen, o algunos vienen con un carrazo, ¿no es cierto?, comprado y ni conversaron con su esposa para tomar una decisión, algo como la compra de un carro. Y llegan a la casa con el carro ahí. Y algunos somos, pero así pero tan, que hasta el color, cualquiera trae el color que le gusta a la esposa. Vaya, ve este carrito que nos compramos de tu color favorito, ¿no es cierto? Nos compramos el color que a uno le gusta y llegamos a la puerta y mire este carro que nos compramos. Y ya le ves nomás la cara de la esposa así como, ¿y de dónde? ¿Cómo así? Pues y viéndole, ¿y dónde sacaste? ¿Y cómo vamos a hacer para...? No te preocupes, Dios proveerá. ¿Y qué? En una sola carne tomamos una decisión así para hacer las cosas bien. Buscamos la dirección, tenemos la economía. No hacemos nuestros planes. Voy a emprender un negocio y busco consejo para hacer eso. Hablo por lo menos con 2, 3 personas. Busco dirección. O me voy a endeudar más ya de lo que estoy endeudado. Trato de salir de las deudas buscando lo que el Señor y corrigiendo lo que está mal, haciendo lo que Dios quiere primero que hagamos. O sigo ahí endeudándome. Necesitamos gente para kids. Ay, yo soy ocupadísimo, tanto que tengo que hacer, que otros hagan eso. Y necesitamos niños en kids. O solo venimos acá el domingo para escuchar una palabra y ya. Hacemos lo que Dios quiere hacer en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra iglesia, con nuestra familia. Tenemos que colaborar con mi barrio. Estamos listos para poder apoyar, para dar una solución. Necesitan un secretario, no a mí que ni me vean, un presidente, peor presidente. Pero eso sí, cuando te van a quitar las alícuotas para que puedas ser presidente, ay sí, yo quiero ser, que no me cobren las alícuotas. ¿Cómo ser obedientes al Espíritu Santo? Miren cómo Pablo fue obediente y lo que sucedió con él, lo que hizo Dios con él. Esa fue la primera iglesia en Europa. Después se abriría el evangelio por toda Europa. La mayoría de las veces tratamos de buscar el camino más fácil o evitar las dificultades para no tener que afrontarlas. Esto, aunque sabemos que la palabra de Dios, que el fruto del Espíritu Santo, como bien lo dijo Boris la semana pasada, es producir más fruto, reproducir, aumentar, poner nuestra fe en acción para que todos puedan ver ese fruto en nosotros, de gozo, de amor, de paz, de benignidad, de templanza. Muchas veces hacer la voluntad de Dios va a traer situaciones difíciles, claro que sí, y ya vemos dónde están nuestros hermanos por hacer la voluntad de Dios, qué es lo que pasó con ellos. René Cabrera dijo algo bien cierto que está en la escritura, en Juan 16:33. Si alguna cosa van a tener ustedes es aflicción. Cuando venga la aflicción, ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. El mundo va a traerles aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y esa es la esperanza que tenemos por medio de Cristo Jesús. Tener esa paz, aunque esté en el lugar que esté, aunque esté pasando por las situaciones más difíciles, tener paz y la certeza de que Dios va a hacer las cosas diferentes. Amén. Entonces, Pablo y Silas, estando en obediencia, fueron azotados y encarcelados. Hechos 16, versículo 23. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Hay planes mucho más grandes para ti. Pero vamos a pasar por situaciones difíciles, claro que sí. ¿Y cómo vamos a pasar esas situaciones? Dice, después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies y manos con fuertes cadenas. Cuando llegó la medianoche, algo sobrenatural sucedió.
Ellos están encadenados, están cansados, están fatigados, dolidos. Pero ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a lo que tal vez la mayoría de personas hacen. Empezaron a quejarse de Dios. Empezaron a quejarse de la situación en la que estaban. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a alabar a Dios. Empezaron a orar. Yo no me puedo imaginar a Pablo sentado al lado de Silas, ¿no es cierto? Haciendo lo que la mayoría de nosotros tal vez haríamos. Y Pablo ahí sentado y Silas al otro lado. Y Silas diciéndole: hey, vos, vamos a Asia, yo te dije. Y Pablo al otro lado, ¿no es cierto? Sentado diciendo: verás que yo soy apóstol. ¿Qué te pasa, Silas? ¿Te puedes imaginar eso? No, ellos empezaron ¿a qué? A adorar a Dios, a darle gracias a Dios. Dios, tú tienes un propósito. Algo va a suceder de esta situación fea, desagradable. Empezaron a levantar, cuando alababan y adoraron a Dios. Entonces esa cárcel, esos hombres que tal vez nunca antes habían sentido lo que empezaron a sentir. Porque Pablo y Silas, a pesar de que estaban ahí, ellos estaban con Dios y tenían paz con Dios. Esa paz que viene a nuestros corazones superpasa todo entendimiento humano. Y ahí están ellos adorando a Dios. Y la atmósfera en la cárcel empieza a cambiar. Algo empieza a sentir los presos. Y empieza esa alabanza y esa adoración. Y ellos están escuchando. Y de pronto viene ese terremoto que abre las cadenas, que abre las prisiones. Cuando yo me pongo a pensar eso, digo: wow, ahora sí. Dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Se producen estos milagros. Ahora sí, voy a salir corriendo de aquí, porque Dios, tú me has dado la libertad y me voy de esta cárcel, de esta prisión. ¿Has estado algún día en prisión? Es feísimo, estás 3 días. Y se abren y se rompen las cadenas y sale disparado Pablo, ¿no es cierto? Eso dice en Hechos 16, el versículo 24. Eso pasó. No, había un propósito. Dice que él se queda allí y el carcelero piensa que ya salieron todos y se fueron. Había un propósito mayor que liberar a Pablo, a Silas. Había un propósito mayor, liberar a ese hombre de esas cadenas, de esa miseria, tal vez de la que él estaba viviendo. Tal vez él fue uno de los que le pegó a Pablo, del que insultó a Pablo. Pero ahora Pablo dice: no te vayas, no te mates. Nosotros estamos aquí. Reaccionas cuando alguien te muestra ese amor. Al ver el carcelero lo que había sucedido, intentó quitarse la vida, temeroso obviamente de las consecuencias que eso pasaba si es que sus presos se iban huyendo. Pero Pablo se lo impidió, diciéndoles que todos estaban ahí. El carcelero entonces hizo la pregunta más importante que todo pecador debe hacerse: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús, tú y tu familia serán salvos. El carcelero y su familia creyeron y fueron bautizados. Al tener a Cristo en su corazón, lo primero que hacen ellos es ir y curar las heridas de Pablo y de Silas, llevarlos a otro lugar. Luego le lleva a su propia casa y les da de comer. Y al siguiente día ya era historia. Ellos saldrían libres. ¿Pablo y Silas buscaron venganza? No. Ellos eran ciudadanos romanos y eso dice la Escritura. Tuvieron que venir las autoridades, pedirles perdón y ellos salir. Ellos nunca buscaron venganza. Nunca trataron mal a nadie, a pesar de que ellos fueron tratados mal por muchos. Entonces, injustamente, claro que podemos sufrir persecución, ataques, violencia en contra de nosotros. Las personas hablan mal, nos dicen cosas, a veces por hacer lo justo, por reclamar lo que nosotros. Encadenados, tal vez con rencor, con iras. Eso es correcto.
Uy, no se me quiere abrir este. No quiere ya ver que esté en prisión. Y a veces nos podemos sentir así, que por más que quisimos hacer algo bueno, ¿y qué vas a hacer? Empezar a quejarte, a decir cosas. Y de pronto la alabanza, ¿no es cierto? Y de pronto la alabanza. Más alto, ¿Qué empezaron a hacer? más Empezaron a alabar a Dios. grande que estar a tus pies, Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. que estar a tus pies. Y de pronto, el primer concierto en Europa se está dando ahí, en la cárcel, en Filipo. Ellos no empezaron a tener iras, venganza, nada. Empezaron a alabar a Dios. Y sobrenaturalmente las cadenas cayeron. Y ellos quedaron libres. Pero liberaron a ese hombre, a esa familia. Trajeron libertad. Porque si tú obedeces al Espíritu Santo, haces la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la palabra de Dios dice que todos los que amamos al Señor, todas las cosas que nos pasan, todo, son para qué? Para nuestro bien, conforme al llamado, a su propósito. ¿Cuál es el propósito en nuestras vidas? ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas? Y cuando cumplimos esos planes, cuando obedecemos al Espíritu Santo, nuestra vida tiene sentido, propósito, dirección. En esta mañana debemos ser obedientes a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y decimos: Señor, yo quiero caer rendido a tus pies, quiero estar junto a ti, quiero darte toda mi adoración, todo mi corazón. Ser libre, Señor. Si hay ira en mi corazón, si hay rencor, si he empezado mal, Señor, de personas, si he hablado mal de personas, si, Señor, he estado injustamente puesto en lugares, si he sido injustamente tratado, Dios, yo quiero perdonar, yo quiero liberarme de cualquier cadena. Quiero, Señor, cumplir tu llamado, tu propósito, siendo obedientes al Espíritu Santo. Amén. Levanta tu voz al cielo y dile: estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar y ahí permanecer postrado a tus pies, permanecer a los pies de Cristo, permanecer postrado a tus pies, permanecer a los pies de Cristo. Aleluya, Señor. En esta mañana queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte, Espíritu Santo. Que eso pongas fuertemente en nuestro corazón. Dios, bendigo esta hermosa congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, iglesia, que vayan en paz, que tengan un lindo comienzo de semana. Vamos a estar los ancianos y líderes aquí orando por sus necesidades. Si tienen cualquier petición de oración, que les vaya bien. No se vayan, pasen por la cafetería, hay un refrigerio para ustedes.
Gracias, bendiciones.